y queremos señalar las discusiones que están vinculadas a la misma. En general, pues le hemos llamado a este el proyecto de daño a escáneres, ¿verdad? No obstante, pues en el lenguaje, obviamente, para efectos de la norma jurídica correspondiente, se utiliza un lenguaje más general para poder abordar potenciales casos futuros de otros tipos de dispositivos que no se denominen escáneres, pero que también deban ser protegidos por su importancia para efectos de la seguridad nacional. En este caso, si ustedes observan, ciudadanos, ciudadanas, en el artículo 229 sobre daño agravado se impone una pena para los casos, por ejemplo, en el inciso quinto, si el daño fuese contra equipamientos policiales. Con esta reforma se pretende modificar ese inciso quinto para que la pena sea entre 1 año y 4 años cuando el daño fuese contra equipamientos policiales, pero también contra dispositivos electrónicos o tecnológicos utilizados por alguna autoridad policial. Esto es importante porque hemos visto cómo en los últimos meses, de forma que uno no podría decir que sea casual, cada tanto sale la noticia de un caso donde un camión golpea uno de los escáneres, los inutiliza. Y eso evidentemente al inutilizarlos abre puertas para el narcotráfico, para el contrabando, porque si las cargas no se pasan por esos escáneres, entonces hay más oportunidades para quienes están contrabandeando o siendo partícipes de redes de comercio ilícito o del narcotráfico, de pasar dentro de esas mercancías sus productos ilícitos. Entonces, claro que es un problema que se está vivenciando y ciertamente ya nuestra legislación da cuenta del daño a equipamientos policiales. No obstante, sigue existiendo la necesidad de detallar aún más y también de modificar el propio tipo penal, indicando que ese daño también puede ser contra dispositivos electrónicos o tecnológicos que utilice una autoridad policial, no únicamente contra equipos policiales, ¿verdad? Para poder incluir toda esta variedad de casos. Eso es lo primero que quiero señalar sobre el fondo. Ahora, respecto al proceso. Vean, yo sé que las narrativas oficialistas son a pruebas de verdades, que a la narrativa oficialista poco le importan los hechos, yo sé que a la narrativa oficialista poco le interesa la verdad, y que seguirán diciendo que esta Asamblea Legislativa no avanza con nada de lo que ellos proponen, que no avanzan. Bueno, ayer y hoy hemos avanzado con una reforma constitucional propuesta por el oficialismo. Sí, ¿verdad? Toda la Asamblea Legislativa, si lo han notado. ¿A que no cuentan eso en sus videos? Podemos apostar que no han contado cuando coincidimos con ellos. Hoy estamos frente a un proyecto de ley que efectivamente en la firma principal aparece la diputada jefa de fracción del oficialismo y firman otros diputados y diputadas, como mi compañero Antonio Ortega y de otras fracciones. En 2 días consecutivos hemos coincidido en asuntos de la agenda en materia de seguridad con proyectos que son del oficialismo. ¿Será que le cuentan eso a la ciudadanía? ¿Ustedes qué creen, diputadas y diputados de varias fracciones de oposición? ¿Qué creen? ¿Que esa narrativa mentirosa la cambiarían para adaptarla a los hechos? Como que esta Asamblea Legislativa no coincide en todo. Pues no puede coincidir en todo, porque eso sería eliminar la pluralidad política necesaria en democracia. Pero que sí puede coincidir en algunos temas con el oficialismo en materia de seguridad. ¿Será que cuentan eso? ¿Será que cuentan eso? ¿Ustedes qué creen? Ese es el problema de esas narrativas engañosas, que más que construir lo que buscan es generar polarización. Y ciertamente, al igual que en este proyecto lo que uno espera es eliminar portillos a la impunidad. Por ejemplo, que vaya a quedar impune algún delincuente que lo que buscó fue hacerle daño a los escáneres para así abrirles las puertas a los narcotraficantes, ¿verdad? Uno no quiere que queden impunes ese tipo de delincuentes. Y lo mismo debería ocurrir en cualquier otra materia. Y les voy a decir por qué hacía esta referencia a que yo esperaría que el Ejecutivo se dé cuenta que sí hay asuntos en los que puede coincidir con las diferentes fracciones de oposición, en que podrían concentrarse un poquillo más sus energías
en encontrar esos territorios de coincidencias para poder avanzar en asuntos fundamentales para el país, en lugar de estar en su espectáculo constante, polarizante. Pero eso lo haría un gobierno que sí quiera beneficiar a su ciudadanía, un gobierno que sí quiera aprobar avances. Pero ustedes saben que más bien les molesta que lleguemos a coincidir. Claro, porque si llegamos a coincidir en algunos temas, el problemilla que tienen es que no pueden alimentar su narrativa de que es que no les han dejado gobernar. No les han dejado gobernar. ¿Verdad? Entonces, ¿les serviría más que la Asamblea Legislativa no coincida nunca, nunca, nunca? O que cuando coincide, como en este caso, como en este día, en materia de proyectos de seguridad que son del oficialismo y que aquí les estamos apoyando, tienen que esconder eso, porque si no, no alimenta esa narrativa de polarización. Que ningún ciudadano o ciudadana se vaya a enterar que las fracciones de oposición en una misma agenda le han apoyado proyectos al oficialismo. No, no, que nadie se entere. Dios guarde que alguien se entere. Porque entonces eso le resta fuerza a su narrativa de polarización. Porque quieren hacer creer, porque creen, pero no, se equivocan, creen que los ciudadanos son ticos básicos, es el término que creo que han utilizado. Creen eso, se equivocan. La gente es bastante más crítica de lo que se imagina. Pero creen que los pueden engañar así por mucho tiempo. Yo creo que durante un tiempo pueden vender esa imagen. Luego la gente termina dándose cuenta cuando les han engañado. Y entonces tienen que vender la imagen de que acá es imposible construir cualquier acuerdo y que es que las tenemos contra ellos y que es que no les queremos dejar gobernar. Y entonces para alimentar eso necesitan no coincidir o que cuando coincidimos no se dé cuenta nadie. Y por eso yo me levanto a hablar acá para hacer un señalamiento de algo que es obvio y evidente para ustedes, diputadas y diputados, y para cualquiera y que lo puede comprobar cualquier ciudadano y ciudadana. Hoy las diferentes fracciones de oposición estamos votando a favor en esta agenda 2 proyectos, una reforma constitucional y un proyecto de ley, ambos del oficialismo. Y no era que no les dejan gobernar y que todos se los votamos en contra y todos se los boicoteamos. ¿Ah? ¿Van a contarle eso? ¿Van a contarle eso a su gente? ¿O van a seguir alimentando fanatismos que no saben a dónde van a terminar encauzándose? ¿Ustedes qué creen que van a hacer? ¿Que le van a contar a la gente que la Asamblea ha aprobado 2 proyectos en materia de seguridad en un mismo día y que estamos avanzando en una agenda en la que coincidimos? No, yo creo que se van a esperar a la próxima ocasión en la que no coincidamos, porque es natural que no coincidamos en democracia, en buena hora, yo agradezco eso y defenderé que así sea, para decir, no me dejan gobernar. Porque lo único que quieren alimentar son narrativas, no llevar adelante políticas públicas concretas y serias en beneficio de la ciudadanía. Y sí, tienen que seguir alimentando narrativas. Ahora la otra narrativa que tienen que alimentar, peligrosísima, pero actúan con irresponsabilidad, es la de que están siendo objeto de una persecución judicial por motivaciones políticas. Por favor, bastaría con que no se comporten como unos corruptazos para que no tengan detrás a la fiscalía. Ese es un buen primer paso, no comportarse como un corruptazo, ¿verdad? No terminar pasando una obra a un decreto de emergencia, metiéndolo así, de golpe, empujones a ese decreto de emergencia, para no tener que hacer concurso de licitación y dárselo hacia, ¿no era que le llamaban a esas empresas cochinillas? Ameco, se lo han dado a Ameco, ven qué casualidad, un contrato de millones de dólares, en el que luego hicieron la jugarreta de hacer creer que la empresa esta le estaba rebajando el precio al Estado, que iba a salir más barata porque iban a hacer menos. No, al final terminaron haciendo el 30% del trabajo con una reducción ridícula del precio. Ni la tercera parte del trabajo que tenían que hacer tuvo que hacer Meco, ¿verdad? A cambio de una micro rebaja que fue lo que le dieron al Estado de 4 millones de dólares, de un contrato de casi 42 millones de dólares. Y terminaron haciendo el 30% del trabajo, todo mediante contratación directa, porque lo lograron meter empujones en un decreto de emergencia. Es que la cosa es bastante obvia. Si un montón de gente desfiló, técnicos, un montón de ingenieros desfilaron por la comisiones de esta Asamblea Legislativa diciendo no había criterio ni para sumarlo a ese decreto de emergencia, no había criterio para no hacer las obras completas que implicaban la capa superficial y la capa más profunda de esas pistas. Todo el mundo vino a decir eso acá. Ah, no, pero ahora van a inventar que es que les están persiguiendo.
Ven que es un asunto de narrativas, diputadas y diputados. Ven que es un asunto de narrativas. No. Al señor Batalla no le está persiguiendo absolutamente nadie. Lo que le están persiguiendo son las consecuencias de sus actos corruptos. Eso le está persiguiendo. Eso le está persiguiendo. Y saben, diputadas y diputados y pueblo de Costa Rica, ¿por qué quieren 40 diputados? ¿Por qué insisten en eso? Porque para elegir magistrados y magistradas requieren 38 votos. Ajá. ¿Saben qué hizo Daniel Ortega en Nicaragua para terminar de acumular poder? Nombrar a dedo magistrados. ¿Saben por qué se hace eso? Nombrar a dedo magistrados, quitar a dedo a juzgadores. Porque así se aseguran la más absoluta impunidad. Se aseguran, seguramente, si logran tomar el poder en ese ámbito judicial, que no les persiga a nadie por sus actos corruptos, que nadie les toque, que se vuelvan absolutamente impunes. Por eso quieren 40 diputados. No se engañe, costarricenses, no permita que nadie les venda humo. No quieren 40 diputados para que avancen derechos en este país. Si lo que quieren más bien es retroceder, quieren ponerle a usted jornadas de 12 horas o quieren terminar destruyendo el ICE, quieren vender el BCR. ¿Qué avances son esos? No me digan que quieren 40 diputados para generar avances en este país. Quieren 40 diputados y diputadas para asegurarse poder poner una camarilla de magistrados y magistradas que les aseguren impunidad absoluta. Y sí, es cierto, es absolutamente cierto que en el Poder Judicial se han dado en las últimas décadas manejos absolutamente reprochables. Eso es cierto. Y no me pueden decir a mí que no levanté la voz y no la he levantado, porque mi fracción fue de las principales denunciantes del caso Cementazo. Sí. ¿Saben qué ocurrió allí? La carebarrada más absoluta de que había un informe con miles de llamadas de Otto Guevara. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron los magistrados? ¿Y qué hizo la fiscalía en su momento? Dijo que ese informe no existía y emitieron una resolución pasando por alto que existían miles de contactos entre Otto Guevara y Víctor Morales Zapata con Juan Carlos Bolaños. Claro que son reprochables esas acciones del Poder Judicial, absolutamente reprochables y vomitivas. Pero ustedes creen que quieren cambiar eso. No, quieren que esté a su servicio. Hay una diferencia grande entre querer que la institucionalidad funcione de manera correcta, transparente, efectiva, sin corrupción, y lo que quieren hacer con esos 40 diputados, que es hacer que la institucionalidad siga estando corrupta pero en su beneficio. ¿Por qué creen que tienen este cuentazo? Ahora hacen circular teorías de la conspiración, de que un día les van a allanar. A ver, si no tuviese 60 causas abiertas el presidente, seguramente no tendría tanta preocupación de si le van a allanar o no. Pero es que se suman casos y casos. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Que el culpable era Amador y no era Batalla? ¿O van a decir que Batalla no era rodriguista? A ver, lo que ocurre aquí en el fondo es que tarde o temprano las cochinadas salen a la luz, tarde o temprano. A veces muy tarde, lamentablemente, ya cuando han ganado impunidad. Lamentablemente, pero tarde o temprano salen. Lo que ocurre es que si bien han existido irregularidades absolutamente irreprochables en el Poder Judicial, lo cierto es que allí fuera hay centenares de jueces y jueces que mantienen absoluta independencia y en buena hora. No pueden echar a todos en el mismo saco. Y gracias a esa independencia judicial que se mantiene, cualquiera, sin importar el cargo que ostente, tiene que saber que está también bajo el peso de la ley. Se llame presidente, se llame diputado, se llame ministro. Tienen que saberlo. Para eso se requiere la independencia judicial, que no se vaya a creer nadie, un rey, sí, con corona, que es absolutamente inmune a que se le señalen sus irregularidades. Por eso tiene que existir un Poder Judicial independiente. Pero ¿saben qué es lo que ha ocurrido en otros países en la región? Veamos a Nicaragua. ¿Qué hace para acumular poder Daniel Ortega? Asegurarse tener control absoluto del Poder Judicial. Porque claro, si tiene poder absoluto del Poder Judicial,
tiene a los juzgadores a su disposición para perseguir adversarios políticos y tiene a los juzgadores a su disposición para que no le persigan nunca sus chanchadas. Eso es lo que quieren. Por eso quieren 40 diputados. Porque ¿qué avances le han ofrecido a la ciudadanía? No me digan a mí, Ciudad Gobierno la pueden construir sin necesidad de un solo diputado. No necesitan el apoyo de un solo diputado. Háganlo bien, llévenlo a concurso, haga el proceso de contratación y ya tendrían Ciudad Gobierno. Yo quiero Ciudad Gobierno. Háganlo bien. No mientan, no necesitaban diputados para eso. No necesitan 40 diputados para eso. Como no han necesitado 40 diputados para que en esta Asamblea Legislativa solo hoy estemos aprobando 2 iniciativas del propio oficialismo en materia de seguridad. Necesitan convencimientos de proyectos que estén bien, que podamos seguir mejorando acá y van a tener los apoyos. No, quieren 40 diputados para asegurar meterle mano al Poder Judicial porque saben que la justicia les respira en la nuca. Y eso es lo que corresponde en cualquier democracia, que nadie se siente inmune a la persecución judicial si ha actuado de manera corrupta. Entonces, les voy a dar un consejo. Un consejo. No tendrían que andar buscando excusas de que les persiguen si no actuasen de manera corrupta. Creo yo que ese es un buen inicio. Creo yo que ese es un buen inicio. Pero si no, si han actuado de manera corrupta, sepan que van a tener un allanamiento cada tanto. Sepan que van a tener un allanamiento día a día, porque es lo que corresponde. Y no es porque el Poder Judicial se esté ensañando con nadie. Así que déjense de cuentazos, porque yo también vi, que no tengo nada que defender y saben mis diferencias ideológicas gigantescas con Carlos Alvarado, yo vi también cómo la Fiscalía fue y allanó casa presidencial. Esto no es un asunto contra ustedes. ¿O qué es? Que esperan que les cuiden, que esperan que les protejan, que esperen que les traten distinto porque como ustedes son gobierno, ¿ustedes creen que el Poder Judicial lo que tendría que hacer es fijarse en las métricas de popularidad de las encuestas que ustedes mismos pagan para decidir si tienen que allanarles o no? No, así no funciona una democracia. Así no funciona una democracia. Ese es solo el reinado de la carebarrada. Y no debe funcionar así una democracia. Yo a veces estoy cada vez más convencido, más bien, de que lo que esperan es que les traten distinto, que les traten con cuidaditos, que les den impunidad, solo porque supuestamente son muy populares. Pero ¿dónde se ha visto que un sistema judicial funcione en términos de la popularidad de alguien? Tiene que perseguir a todo mundo. Yo vi cómo la Fiscalía vino a esta Asamblea Legislativa a allanar despachos de diputados en el pasado. Y eso es lo que corresponde. Nadie se puede sentir acá inmune a la persecución judicial independiente. Entonces, si no quieren más allanamientos de las figuras políticas del chavismo, compórtense como gente decente y dejen de estar haciendo chorizos. Ese es un consejo bien simplito, bien simplito. Porque van a seguir saliendo casos. Este es uno de esos casos que son una carebarrada, pero el financiamiento del partido político que llevó a Chávez al gobierno también es una carebarrada y terminarán siendo allanados quienes tengan que ser allanados. ¿O qué pretenden? Que diga, ah no, Chávez funciona como un rey y no se le puede perseguir bajo ninguna condición. Eso es lo que pretenden. No, una cosa es pretender que el Poder Judicial funcione mejor, que no le dé impunidad a absolutamente nadie. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que el Frente Amplio quiere. Y otra cosa muy distinta es lo que el chavismo quiere, un Poder Judicial arrodillado a sus órdenes, que no les persiga, que les dé trato con guante de seda. Lo único que pretenden no es cambiar la institucionalidad de este país para mejor, es provocar que esa institucionalidad se les subordine y funcione para sus intereses espurios. Eso es lo que está pasando, ciudadanos y ciudadanas. Y yo, con todo respeto a los ciudadanos y ciudadanas que siguen confiando en Chávez, en Pilar Cisneros, les digo con todo respeto, creo que tarde o temprano se darán cuenta ustedes de que les han traicionado, tarde o temprano, ciudadanos y ciudadanas. Y que ojalá cuando se den cuenta no sea tarde. Ojalá, porque yo entiendo que ustedes, igual que yo, queremos que este país cambie. Que ustedes, igual que yo, queremos que no haya corrupción en el Poder Judicial. Pero lo que les están ofreciendo de solución de parte del oficialismo no es arreglar eso, es hacer que esa corrupción funcione a favor del chavismo. Y yo creo que ustedes tienen que darse cuenta en algún momento de eso. Muchas gracias. Gracias, diputado Acuña. Tiene la palabra la diputada Binda Salazar por 20 minutos.